Mi nombre es Donna, una mujer de 30 y tantos cuya vida ha sido una montaña rusa de altibajos. Siempre me consideré práctica y algo escéptica, especialmente en asuntos del corazón. Sin embargo, todo eso cambió hace 8 años cuando conocí a Rick en una fiesta de un amigo en común. Desde el momento en que lo vi al otro lado de la habitación, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Su sonrisa era magnética, sus ojos brillaban con amabilidad y había una inexplicable sensación de calidez y confort que me envolvía cada vez que hablábamos. Empezamos a salir y, en poco tiempo, supimos que estábamos destinados a estar juntos. ¿Puedes creer que esto está sucediendo?, me preguntó Rick una noche, una semana antes de nuestra boda. Estábamos sentados en nuestro banco favorito con vista al río, el lugar donde él me había propuesto. Lo sé. Es surrealista, pero es el mejor tipo de surrealismo, respondí, mirándolo a los ojos. Rick sonrió, me haces increíblemente feliz, Donna. Y tú me haces sentir como la mujer más afortunada del mundo, dije, sellando esa afirmación con un beso. Teníamos el tipo de relación del que la gente escribe novelas, sueña y a veces incluso envidia. Éramos mejores amigos, almas gemelas y compañeros de vida. La conexión que compartíamos era pura e intensa, un amor que nunca había sentido antes. Nos apoyábamos mutuamente en las buenas y en las malas, celebrábamos las victorias del otro y estábamos el uno al lado del otro en los momentos más difíciles de la vida. Cuando decidimos casarnos, sentimos que era la progresión más natural de nuestra relación. No podíamos imaginar pasar nuestras vidas con nadie más. Nuestra boda fue un sueño hecho realidad, un día de alegría incontenible, amor y una confirmación del compromiso que compartíamos. Caminé por el pasillo, con mi padre a mi lado, hacia un radiante Rick. Nuestros amigos y familiares nos rodearon, con los rostros sonrojados de felicidad por nosotros. Fue un día que parecía sacado de un cuento de hadas, excepto por una persona, Sarah, la hermana de Rick. Sarah siempre fue un desafío para mí. Desde el día en que nos presentaron, mantuvo una actitud poco acogedora. La primera vez que la conocí fue en una cena familiar en la casa de los padres de Rick. Donna, ella es mi hermana Sarah, presentó Rick, con un tono de aprensión en su voz. Encantada de conocerte, dije, extendiendo la mano. Me dio un apretón de manos flojo y una sonrisa que no llegó a sus ojos. Igualmente, respondió, pero su tono sugería todo menos eso. Me evaluó de arriba a abajo como si estuviera evaluando si era digna de su hermano, y su veredicto quedó claro en su actitud despectiva. Lo sentí de nuevo en nuestra boda. Tenía un ceño fruncido que era imposible de pasar por alto. Cuando la abracé durante la recepción, su reciprocidad fue a medias, en el mejor de los casos. Te ves hermosa, Donna. Rick hizo una buena elección, dijo, forzando una sonrisa. Gracias, Sarah. Estoy realmente feliz de unirme a tu familia, respondí, tratando de ignorar la corriente subyacente de tensión. Bueno, mientras mi hermano esté feliz, dijo, sus palabras cargadas de un significado que no se molestó en disfrazar. Esa es la historia de cómo me convertí en Donna, la esposa de Rick, viviendo una vida matrimonial dichosa a pesar de la única nube oscura persistente que era su hermana Sarah. Sin embargo, siempre pensé que el amor sería suficiente para vencer cualquier obstáculo, incluso una difícil cuñada. No podría haber estado más equivocada, y tomaría años y una pérdida desgarradora para entenderlo verdaderamente. Si tuviera que describir los 8 años que Rick y yo pasamos juntos en matrimonio, los llamaría inequívocamente un cuento de hadas. Cada día se sentía como una bendición, un regalo envuelto en amor y sueños compartidos. Ambos éramos orientados a la carrera, Rick trabajaba en finanzas, analizando números y tendencias del mercado, mientras yo estaba profundamente absorta en el mundo del marketing. Nuestros trabajos eran exigentes, pero logramos crear una vida rica en amor y compañerismo. Los fines de semana eran nuestro santuario.
Ya sea acurrucados en el sofá con un tazón de palomitas y una película o haciendo viajes espontáneos a pueblos pequeños que nunca habíamos oído hablar, siempre nos asegurábamos de priorizar nosotros. Teníamos un ritual. Cada domingo por la noche, nos sentábamos en nuestro patio trasero, degustando vino y hablando de todo y de nada. ¿Puedes creer que ya han pasado 5 años?, preguntó Rek en una de esas noches, girando su copa de vino y pareciendo reflexivo. 5 años de pura magia, dije, levantando mi copa para brindar. Por nosotros. Por nosotros, y muchos más años de felicidad, acordó, chocando su copa contra la mía. Reímos, amamos y compartimos la intimidad que era tan rara como hermosa. Nos sentíamos lo suficientemente cómodos como para ser nosotros mismos el uno alrededor del otro, con nuestras imperfecciones reales. Rick era mi confidente, mi consejero y, lo más importante, mi mejor amigo. Cuando estaba estresada por una gran campaña en el trabajo, él estaba ahí para escuchar y ofrecer consejos. Donna, puedes con esto. Eres la mejor en lo que haces, me tranquilizaba. No lo sé, esta campaña es realmente de alto riesgo. ¿Y si la arruino?, respondería, plagada de inseguridades profesionales. No lo harás. Y aunque algo salga mal, lo resolveremos. Juntos, decía Rek, y esa seguridad me daba el valor para enfrentar cualquier cosa. En esos 8 años, tomamos la decisión de no tener hijos a pesar de las presiones sociales y familiares. No fue una decisión que tomáramos a la ligera, pero ambos estábamos contentos con nuestra vida tal como era. Nos teníamos el uno al otro, y eso nos bastaba. Las reuniones familiares, por otro lado, eran una historia diferente. Aunque éramos profundamente amados y apoyados por ambas familias, Sarah era la única nota discordante en nuestra sinfonía de felicidad. Hice todo lo posible por entenderla, por extender una rama de olivo, por construir alguna forma de relación por el bien de Rek, pero fue un esfuerzo inútil. Su comportamiento iba desde pasivo-agresivo hasta abiertamente despectivo. En eventos familiares, a menudo hacía comentarios irónicos e insinuaciones diseñadas para menospreciarme. Así que, Donna, ¿otro año y todavía sin hijos? Debes saber que no estás haciéndote más joven, solía burlarse durante una cena familiar. Estamos felices con nuestras elecciones, Sarah, intervenía Rek, con un tono de irritación en su voz. A pesar de los continuos intentos de Sarah por amargar nuestra felicidad, Rek y yo permanecíamos inquebrantables. Habíamos construido una vida basada en el respeto mutuo, la confianza y un amor tan profundo que ninguna negatividad externa podía empañarlo. Incluso cuando a Rek le diagnosticaron cáncer, nuestro vínculo solo se fortaleció. Enfrentamos la inminente incertidumbre con valentía y, aunque teníamos miedo, estábamos unidos en nuestra lucha. Fue esta unidad, este increíble vínculo, lo que hizo tan especial la vida que teníamos. Éramos el refugio del otro y, aun en medio de los desafíos de la vida, encontrábamos paz y consuelo en el amor que compartíamos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo raros y preciosos que fueron esos años, un oasis de felicidad en un mundo que a menudo era caótico e implacable. Y eso hace aún más desgarrador lo que sucedió después. La muerte de Rek dejó un vacío inimaginable en mi vida, como una herida abierta que parecía no sanar nunca. Encontré consuelo en mi trabajo, traté de participar en actividades sociales e incluso me uní a un grupo de apoyo al duelo. Sin embargo, me encontraba anhelando su presencia, extrañando la comodidad y calidez que él traía a mi vida. Justo cuando pensé que la soledad se volvía insoportable, la vida me lanzó otra bola curva, Sarah. Era una tarde fría cuando apareció en mi puerta con su hijo Timmy, su rostro marcado por la preocupación y la derrota. La mujer que siempre había caminado con la nariz en alto parecía haber sido humillada por las circunstancias de la vida. Había perdido su trabajo y, con él, su independencia financiera. Aunque no me agradaba, no podía negar la tristeza que llenaba sus ojos. Donna, no sé cómo decir esto, pero necesitamos un lugar donde quedarnos, murmuró Sarah, evitando el contacto visual.
He perdido mi trabajo y encontrar uno nuevo está llevando más tiempo del que esperaba. La miré, luego a Timmy, que se aferraba a la pierna de su madre, ajeno a la gravedad de la situación. Mi corazón vaciló. Pensé en Rek, cuánto amaba a su hermana a pesar de sus defectos, y en cómo él hubiera querido que ofreciera ayuda en un momento así. Entra, dije finalmente, apartándome para dejarlos entrar. Encontraremos una solución. Sarah levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez esa tarde. Gracias, susurró, y pude sentir un destello de gratitud genuina. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Sarah y Timmy se convirtieron en parte de mi vida diaria. Les preparé la habitación de invitados, convirtiéndola en un espacio donde pudieran sentirse como en casa. También dejé claro que esta situación era temporal, al menos hasta que Sarah encontrara un trabajo y pudiera mantenerse a sí misma y a Timmy. A pesar de mis reservas, traté de hacer la convivencia lo más cómoda posible para todos nosotros. Los incluí en las comidas, dejé espacio para los juguetes de Timmy en la sala de estar e incluso comprometí mi privacidad en gran medida. Todo esto fue financiado por mis ahorros y mi ingreso actual. Sarah no contribuyó en nada, pero hizo poco para frenar su estilo de vida extravagante. ¿Cómo te fue en la entrevista de trabajo?, preguntaba durante la cena, intentando ser solidaria. Estuvo bien. Dijeron que me llamarían, respondía Sarah, desplazándose por su teléfono sin siquiera hacer contacto visual. Y Timmy, como estuvo la escuela hoy, hacía un esfuerzo por incluirlo en la conversación. Fue bien, respondía, reflejando el desinterés de su madre. Vivir con Sarah era agotador. Continuaba sin mostrar aprecio por los sacrificios que estaba haciendo, tanto financieros como emocionales. Mientras intentaba mantener una atmósfera de armonía por el bien de Timmy, la tensión era palpable. Sarah vivía con mi dinero, no hacía ningún esfuerzo por acelerar su búsqueda de trabajo y aún mantenía la misma actitud desdeñosa hacia mí que siempre había tenido. Me repetía a mí misma, esto es por Rek. Esto es lo que él hubiera querido. Sin embargo, en lo más profundo, se gestaba el resentimiento. Aún así, resistí, creyendo que las obligaciones familiares y el recuerdo de Rek me ayudarían a superar este periodo desafiante. Pero a medida que pasaban los días, no podía quitarme la sensación de que Sarah estaba aprovechándose de mi generosidad y buena voluntad. Y luego llegó el día del funeral de mi padre, un día que sería la gota que colmó el vaso en una relación que se deterioraba constantemente. A pesar del torbellino emocional, me sentía atada al recuerdo de Rek. Él hubiera querido que cuidara de su familia, me repetía constantemente. Pero en lo más profundo, comencé a cuestionar la validez de esa obligación. ¿Era el amor de Rek y nuestros recuerdos compartidos una licencia para que su hermana aprovechara mi buena voluntad? Este periodo también fue emocionalmente agotador para mí, ya que aún estaba de duelo por Rek, extrañando la vida que habíamos construido juntos. Ansiaba su sabiduría y consuelo, especialmente cuando las cosas se ponían difíciles con Sarah. Cada vez que ella actuaba de manera desconsiderada o mostraba ingratitud, me encontraba hablando con Rek en mi mente, ¿qué harías? ¿Cómo debo manejar esto? Y cada vez me encontraba con el silencio, un recordatorio angustioso de mi soledad. Para empeorar las cosas, Sarah comenzó a imponer sus opiniones sobre cómo debería vivir mi vida como viuda. Hacía comentarios irónicos sobre que aún llevaba mi anillo de bodas y me criticaba por aferrarme a las pertenencias de Rek. ¿No crees que es hora de seguir adelante? Mantener todas estas cosas a tu alrededor no es saludable, comentó una tarde. Si me muevo o no es una decisión mía, no tuya, respondí, perdiendo la paciencia. En retrospectiva, ese fue el momento en que me di cuenta de que mi límite estaba siendo puesto a prueba hasta el límite. Cada día se convirtió en una batalla por proteger mi espacio, mi paz y mis recuerdos de Rek. La línea tenía que ser trazada en algún lugar, pero no estaba segura de cuándo ni cómo, hasta que el destino intervino y tomó la decisión por mí. El día del funeral de mi padre fue emocionalmente agotador, un remolino de dolor, recuerdos y despedidas.
Perder otro pilar de mi vida tan pronto después de Rek parecía una broma cruel que el destino estaba jugando conmigo. Mis reservas emocionales ya estaban agotadas y los deberes ceremoniales, las condolencias y los buenos deseos solo me agotaban aún más. Justo cuando pensé que no podía soportar más, mi teléfono vibró. Era Sarah. Oye, ¿puedes volver a casa pronto? Tengo una cita para una manicura y ya estoy tarde, resonó su voz a través del teléfono. Por un momento, quedé atónita, demasiado sorprendida para hablar. La audacia, la insensibilidad, ¿no entendía la gravedad del día que estaba atravesando? Sarah, estoy en el funeral de mi padre, respondí, luchando por mantener mi voz firme. Bueno, sí, pero ¿puedes apurarte? Realmente necesito ir, dijo, su tono carente de empatía o comprensión. Ese fue el punto de quiebre. El momento en que esas palabras salieron de su boca, algo dentro de mí se quebró. Toda la ira acumulada, la frustración, el resentimiento que había estado hirviendo bajo la superficie se desbordó. Esto no era solo otra molestia o acto irrespetuoso. Esto fue una bofetada en la cara, una clara realización de que Sarah no tenía respeto por mí como persona, como miembro de la familia, ni siquiera como ser humano enfrentando una pérdida. Colgué sin decir una palabra, una mezcla de incredulidad y claridad me invadió. La neblina de la obligación y la culpa que nubló mi juicio durante meses finalmente se levantó, reemplazada por una resolución asertiva. Era hora de que reclamara mi espacio, mi dignidad y mi vida. Tan pronto como terminaron los procedimientos funerarios, conduje a casa, cada milla sumando a mi determinación. Entré para encontrar a Sarah descansando en el sofá, desplazándose por su teléfono mientras Timmy jugaba con sus juguetes. La casa que una vez fue un santuario con Rex se había convertido en un campo de batalla y era hora de poner fin a la guerra. Sarah, necesitamos hablar, dije, mi voz firme pero medida. Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. ¿Sobre qué? Sobre que te vayas. Empaca tus cosas. No puedes quedarte aquí más tiempo, dije. Se rió incrédula. No puedes estar hablando en serio. Soy la hermana de Rek. Él nunca me hubiera echado. Amé a Rek, no a ti. Y mi obligación contigo terminó cuando mostraste cero respeto por mí o por los eventos importantes en mi vida, retruqué. Tengo un hijo, Donna. ¿A dónde iremos?, preguntó, mostrando finalmente un atisbo de desesperación. Eso es algo que deberías haber pensado antes de aprovecharte de mi generosidad. Tienes una semana para resolverlo, dije, poniendo fin a la discusión. Mientras me alejaba, sentí un peso levantarse de mis hombros. Era como si finalmente me hubiera defendido, por la vida que Rek y yo habíamos construido, y por los principios que eran importantes para mí. No fue una decisión fácil, pero fue necesaria, una línea trazada en la arena para proteger mi bienestar. Sarah se fue, con tanto drama como había vivido bajo mi techo, pero eso es una historia para otro día. Lo importante fue que finalmente me liberé del tóxico ciclo de culpa y obligación. Y en esa nueva libertad, encontré paz, un silencio liberador y empoderador. Fue el fin de un capítulo agotador, pero también el comienzo de un nuevo viaje para mí, uno que podría navegar según mis propios términos. La semana siguiente a mi ultimátum a Sarah fue tensa. Cada interacción se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo, cada momento saturado de animosidad no expresada. Ella había comenzado a empacar sus pertenencias, pero no sin intentar hacerme sentir culpable por mi decisión en cada turno. Te arrepentirás de esto, Donna, decía mientras doblaba su ropa en cajas. Rek nunca hubiera aprobado que trataras a su familia de esta manera. Ahí es donde te equivocas, respondía, manteniendo mi postura. Rek nunca hubiera aprobado la forma en que me has estado tratando a mí. A pesar de la hostilidad, sentía un alivio subyacente. Estaba defendiéndome, reclamando los límites que deberían haber sido respetados desde el principio. La confrontación era inevitable, pero necesaria.
No podía seguir sacrificando mi bienestar por alguien que mostraba un desprecio flagrante por mis sentimientos y circunstancias. En el último día, Sarah solicitó hablar. Era la primera vez que iniciaba una conversación que no involucraba sus necesidades o deseos. Accedí, curiosa por escuchar lo que tenía que decir. Nos sentamos en la sala de estar, el mismo espacio que había albergado tiempos más felices con Rec, ahora convertido en un escenario de confrontación. Solo quiero que sepas que estás cometiendo un gran error, comenzó Sarah, sus ojos penetrando en los míos. Pero bien, nos iremos. Simplemente no esperes que venga en festividades o reuniones familiares. Esa es una elección que estás haciendo, Sarah. Mi puerta siempre estuvo abierta hasta que abusaste de esa hospitalidad, contraataqué. No pongas esto sobre mí, espetó. Eres tú quien nos está echando a mi hijo y a mí. Te brindé refugio, comida y tiempo para que te pusieras en orden, todo mientras lloraba la pérdida de mi esposo y mi padre, retruqué. ¿Y qué obtuve a cambio? Falta de respeto y un sentido de superioridad. Sarah negó con la cabeza como si estuviera desestimando por completo mis sentimientos. Solo estás buscando razones para victimizarte. No estás entendiendo, Sarah, continué, manteniendo la compostura. Esto no se trata de victimizarse, se trata de establecer límites. Eres la hermana de Rec, y solo por esa razón, brindé ayuda cuando más la necesitabas. Pero los lazos familiares no son una licencia para que me pisotees. Un silencio envolvió la habitación. Sarah me miró, quizás por primera vez, como alguien que no era simplemente una extensión de su hermano, sino como un individuo con sentimientos y límites. Si entendió o estuvo de acuerdo no estaba claro, pero finalmente pareció comprender la gravedad de sus acciones. Te arrepentirás de esto, murmuró, poniéndose de pie. Tal vez no, dije, pero preferiría vivir con ese arrepentimiento que seguir viviendo así. Mientras Sarah se alejaba, sentí una mezcla de alivio, tristeza y aprensión sobre lo que vendría. Pero más que nada, sentí un respeto recién descubierto por mí misma. Esta confrontación fue más que una simple disputa, fue una reclamación de mi espacio, mi cordura y mi vida. Por primera vez en meses, me sentí como la dueña de mi propio destino, liberada de la tóxica culpa y obligación que me habían atado durante tanto tiempo. Fue el fin de un doloroso capítulo, pero también un comienzo esperanzador, uno que sabía que Rec hubiera deseado para mí, lleno de autorrespeto, límites y el coraje de defenderme. La vida después de Sarah fue como salir de un túnel largo y oscuro hacia la luz del día. La tranquila soledad que una vez temía se convirtió en un santuario de paz y reflexión. Los espacios vacíos en mi hogar, una vez llenos de tensión y hostilidad, lentamente volvieron a ser rincones de comodidad y tranquilidad. La ausencia de su presencia abrasiva fue como quitar un peso pesado de mi pecho. Los primeros días se sintieron extraños, como si estuviera esperando el próximo conflicto, la próxima discusión. Tomó un tiempo aceptar que la tormenta realmente había pasado. Me vi recuperando mi hogar paso a paso, redecorando habitaciones y reclamando espacios que habían sido comprometidos durante su estancia. Incluso pequeñas cosas como cocinar mis comidas favoritas o ver series que me gustaban se convirtieron en actos de reclamación de mi independencia. Poco después de la partida de Sarah, recibí una llamada de Karen, una amiga mutua que estaba más del lado de Sarah pero que nos conocía bien. Donna, ¿cómo pudiste echar a Sarah? Es familia, y tiene un hijo, exclamó Karen tan pronto como contesté el teléfono. Karen, sabes que no tomo decisiones apresuradas, comencé, toleré tanto como pude. Fue irrespetuosa e ingrata, incluso durante los momentos más difíciles de mi vida. ¿Así que decidiste simplemente cortar con ella? Así nada más, insistió Karen. Sí, así nada más, respondí firmemente. A veces, debes elegir tu propio bienestar sobre los lazos familiares tóxicos. No espero que todos lo comprendan, pero fue algo que tuve que hacer por mí misma. Karen suspiró. Está bien, no puedo decir que entienda completamente, pero es tu vida.
Exactamente, es mi vida, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, siento que la estoy viviendo a mi manera. Conversaciones como estas eran difíciles pero necesarias. Me hicieron darme cuenta de que no todos comprenderían o respaldarían mi decisión. Pero estaba bien. La confrontación con Sarah me enseñó la importancia de establecer límites, incluso si eso significaba enfrentar juicios o malentendidos de los demás. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me vi sumergiéndome nuevamente en el mundo que había puesto temporalmente en espera. Regresé a mi trabajo con renovado vigor, me reconecté con viejos amigos e incluso comencé un pequeño club de lectura, algo que siempre había querido hacer. No se trataba solo de llenar el vacío que Rick o Sarah habían dejado, se trataba de redescubrir quién era Donna, lo que le gustaba, lo que no, y lo que ya no toleraría. Y así, la vida continuó. Todavía había momentos en los que extrañaba terriblemente a Rick o me cuestionaba a mí misma. Pero cada día traía sus propias lecciones, sus propias batallas y sus propias victorias. No supe de Sarah durante mucho tiempo, y eso estaba perfectamente bien para mí. Algunos puentes están destinados a ser quemados, no porque alberguemos rencores, sino porque nos llevan de vuelta a lugares que nunca deberíamos volver a visitar.